Creo que todo aquel que haya leído el webcómic de One Punch Man y leído el manga se habrá quedado más de una vez con esta cara, al notar las claras diferencias que han habido entre ambas versiones. En esta página del diario del mangaka Nobaka hablaremos sobre la pelea que ha tenido más diferencias en toda la serie. Analizaremos la batalla entre Garo y Saitama. Bienvenidos a Mangaka no... A diferencia de la pelea entre Tatsumaki contra el calvo sin casa, la cual tuvo diferencias leves, la madriza que se ponen Garo y Saitama en el webcómic y manga fueron como el agua y el aceite. Creo que esta pelea nos da una muy buena oportunidad para analizar las diferencias elementales que existen entre los dibujos feos de One y su escritura magistral y la versión dibujada de Murata, en la cual también One participa. En este debraye usaremos la pantalla bipartida para que la ilustración de las diferencias entre versiones sea más notable y menos imaginativa. Suscríbete al diario del gato vaca para más comparativas futuras de la serie del pelón con chanclas. Ahora, seguro no faltará el güey que diga: ¿para qué los comparan? Solo disfruten de cada uno. Men, muchos de los juicios de este video serán meramente mi punto de vista, que me pareció a mí más épico. También me interesa conocer sus opiniones. Creo que ya para este momento hemos generado una comunidad one-punchesca lo suficientemente chida para debatir tupido temas picantes dentro del fandom. Una última aclaración: el webcómic es la historia original de One, dibujada por él mismo. El manga es la adaptación de la obra de One bajo la pluma de Murata Sensei, supervisada también por One. Muchos consideran el manga el canon definitivo, pero yo me iría más por el webcómic, ya que es el humor y esencia de One lo que define en gran medida One Punch Man. Sin más, relájense en su cama, pónganse las chanclas y acompáñenos por este viaje de cazadores, pelones vengativos y realidades alternas. Vamos a debrayar. Empezamos esta narración un poco antes de esta escena, cuando Garo finalmente alcanza su forma monstruo. La primera diferencia entre versiones es la fase monstruo irracional del manga. En el webcómic, Garo durante su combate contra Golden Sperm va desarrollando su forma monstruo gradualmente. Es posterior a la derrota del ejecutivo que Garo completa su forma monstruo base. Este Garo nunca pierde la conciencia, puede razonar, hablar y pensar claramente. De hecho, justo recién aparece frente a los héroes, empieza la humillación de la clase S. Esta puteada verbal y física nunca ocurre en el manga. Nos dieron el gatazo de que ocurriría, pero al final no pasó. En la versión Murata, cuando Garo desarrolla su forma monstruo, este pierde momentáneamente su humanidad. Actúa más como un animal que como un ningen. Ni siquiera puede hablar el güey. Ante este Garo balbuciente, se enfrentó primero el loco Valdés y después Don Ramón. La madriz entre maestro y discípulo ocurre en ambas versiones, pero en diferentes timings. En el manga es justamente en este momento, recién aparecido Garo, que el encuentro marcial ocurre. En el webcómic es posterior a la derrota completa de Garo, previo a su huida, que Silver Fang madrea al lobo. Algo chido de la versión manga es el flashback de Bang en su juventud. Fue genial ver al Garra plateada en sus años mozos y rebeldes. En el webcómic es posterior a la humillada y madreada de toda la clase S que Flash y Saitama finalmente aparecen. En esta versión son Flashy y Darkshine los refuerzos que se enfrentan al aspirante a Kaijin. Sobra decir que estos no le sirvieron ni para el arranque a Garo, ya que ambos fueron despachados relativamente fácil. Darkshine primero y después el Ricitos. Flashy le aguantó un poco más el ritmo al lobo, aunque eventualmente también terminó mordiendo el polvo. En el manga, Flashy y Saitama aparecen en el campo de batalla vía portal de Blast. Para cuando el güerito se une a la batalla, Black Sperm ya había dado origen a Platinum Sperm. Esta forma del ejecutivo Kaijin no existe en el webcómic. Lo máximo a lo que llega Black Sperm es a su forma dorada. En el manga, la batalla que en su contraparte fue 2 contra 1 fue todos contra todos. En vez de Darkshine, tuvimos a Platino. En vez de alianzas, tuvimos una batalla campal. En ambas versiones, el resultado es el mismo: la noqueada de Flashy y la caída de los rivales de Garo. En el manga, justo cuando su mentor Silver Fang estaba a punto de ser asesinado, Garo recobra finalmente la conciencia, salva en el acto a Bang, asesina al Führer feo y manda a volar al agua natural diabólica de un madrazo. Garo logra todo esto en un parpadeo y además sin querer aparenta hacer el ataque de Kingu. El Ultimate Hellfire Wave Motion Cannon en ambas versiones sucede, solo que únicamente en el manga tiene consecuencias reales. En el webcómic, posterior a la gran volada mental que se pega a Kingu, el Wave Motion solo se lo imagino el güey, ese se queda parado incrédulo y posteriormente sale corriendo a rompemadre. En el manga sí aparenta que desmadró enteramente a los ejecutivos. Ahora, respecto al agua natural diabólica, hay cambios notables que señalar entre versiones. En el webcómic, el agua diabólica es atraída al campo de batalla
batalla. Con los héroes clase S en el suelo, todos esperaban que fuera esta la ejecutora de estos. Sin embargo, justo cuando Evil Natural se levantaba imponente sobre los héroes caídos, fue destrozada por Saitama. De esta manera mamadora, el Peloncha se le plantó finalmente cara a cara al discípulo de Bang. En el manga, Evil Natural alcanza un power-up brutal cuando se une directamente al océano, generando el Kaijin más masivo alguna vez mostrado en la serie. El poder del Evil Ocean Water es muy superior a su versión webcomiana, sin embargo su final es similar, también es destrozada por Saitama. La diferencia es que en el manga, el Peloncha sí usa un golpe serio para lograr este objetivo. En el webcomic, este golpe solo es uno normal. Acá empezamos con las divergencias, que harán cada vez más diferentes ambas versiones de la historia. En el webcomic, posterior a la caída del agua diabólica, la batalla entre Garou y Saitama básicamente empieza. En el manga nos presentan a otro personaje exclusivo de esta versión, el Cien Pies Sabio. Por palabras del mismo Cien Pies, este y Agua Diabólica habían sido mandados a la superficie para destruir al abominable puño que se había levantado contra Dios, Saitama. Son Garou y Metal Bat los responsables de enfrentar al centípedo masivo. Esto es otro punto que me gustaría comentar. Sé que Metal Bat es chido y nunca está de más ver sus batazos, pero a mí al menos en esta parte no me lateó su aparición. En el webcomic, para el momento en el que Garou alcanza su forma Kaijin, sus ideales y determinación están fuera de cuestionamiento. Solo fue Saitama el que logró sacarlo de su necedad y a putazos. A los demás héroes se los agandalló bien bonito. Para el Garou monstruo perfecto del webcomic, hacerse amigo de Bado en medio de esta pelea era simplemente impensable. Metal Bat ni siquiera participa en la guerra contra los ejecutivos. Aunque bueno, en el manga siempre trataron de humanizar de más a Garou, regalándonos escenas como esta o esta. En esta versión, pese a que Garou para este momento ya ha alcanzado su forma monstruo base, nunca termina de sentirse como la amenaza apocalíptica que es. Solo es hasta la llegada de Dios y el nacimiento del Garou cósmico que la desesperación que contagia el cazador de héroes en el webcomic se logra plasmar en el manga, con la destrucción del agua diabólica a manos de Saitama. Ya en la partida a la mitad del Cien Pies Sabio, Garou se topa finalmente cara a cara con el asesino de los guantes rojos. En el webcomic, Garou no pierde tiempo hablando con Saitama y lo ataca de inmediato. Este asume la amenaza que representa al momento. Fuera quien fuera el Pelonchas, acababa de destrozar a un ejecutivo de un solo puño. Es posterior a esta esquivada que Saitama empieza la tertulia con Garou y lo amenaza con que le baje a su desmadrito. En el manga no hay ataque previo. La tertulia empieza desde que se topan y termina abruptamente de manera chistosa con este golpe. En el webcomic, posterior a la plática, la madriza finalmente empieza. La forma en la que Saitama se le cuadra a Garou me recuerda mucho a su combate contra Ashura Kabuto. Ahora, la actitud de Garou para con Saitama es lo que difiere en ambas versiones. Garou en el webcomic no se está tomando en serio al Pelonchas, más no se muestra compasivo. Un ejemplo claro es este panel. En el ataque que vemos en pantalla, Garou atacó moderado al Pelonchas, pero sin piedad. Ese golpe conectado a un clase B, según el mismo Garou, le hubiera roto todas las costillas y destrozado múltiples huesos. La persona conectada por su patada nunca podría volver a trabajar como héroe nuevamente. Ese sería su castigo por oponérsele. Para este punto en el cómic digital, la ideología de Garou ya está arraigada profundamente en el lobo. Es esta ideología lo que le da a este Garou un aura intimidante. Otra diferencia es la duración de esta fase de la batalla. En el manga los golpes no duraron casi nada. En menos de un capítulo ya nos estaban mostrando la forma perfecta del Kaijin wannabe. En el webcomic esta forma aparece hasta mucho después. De hecho, Garou se madrea un rato a Saitama con sus técnicas marciales y ya después se transforma. En esta versión las técnicas de Garou no fueron tan exageradas. Se basaban en los diversos estilos de pelea que había aprendido el lobo a lo largo de su vida. En esta versión fueron sus conocimientos marciales los que le ayudaron en su encuentro contra el Pelonchas. La forma de pelear de Saitama, según Garou, era la de un completo amateur. Desperdiciaba demasiados movimientos. Garou por su parte era un prodigio en diversos estilos de combate. En el webcomic, Garou no tuvo un modo copión, ni Saitama. Este más que imitar los golpes de su rival, los predecía. Garou no se movía a la velocidad del Pelonchas. Saitama era demasiado rápido. Se movía antes. Leyendo diversos parámetros en la postura del cuerpo de su rival, este podía adivinar el siguiente movimiento que lanzaría de antemano. De esta manera Garou esquivaba exitosamente los ataques de su oponente antes de que estos fueran siquiera liberados. No es que estuviera al nivel de Saitama, sino que utilizaba su prodigioso talento para estar un paso por delante. En el manga, el modo copión no tiene nada que ver con este principio. Es más un modo obtenido por la gracia divina. Pero bueno, para no interrumpir la secuencia de la narrativa, volveremos al modo Saitama más adelante. Ahora, en esta parte hay otra diferencia notable entre ambas versiones. Mientras que en el manga Garou claramente se estaba tomando en serio a Saitama, en el webcómic el Peloncha se sentía ofendido de que el cazador de héroes se estuviera conteniendo contra él. Pese a que lo atacaba, no lo hacía con toda su fuerza. El calvo con capa nunca se había sentido subestimado por alguien. Fue por este motivo por el cual Saitama se cuadró. Lo encabronó que Garou no lo atacara con todo. Si Garou no atacaba en serio, entonces el Pelonchas lo haría. Una vez dicho esto, el primer golpe de la serie asesina fue liberado en el webcómic
webcómic, el volteo de mesa serio, el cual si es comparado con su contraparte manga se ve humilde e inocente, sin embargo es chido también. Posterior a este movimiento y a la ya conocida escena de la confundida del cielo con el suelo, Garou prosigue su pelea contra Saitama. Es durante esta parte que la evolución de Garou a su forma perfecta empieza a ocurrir. La injusticia que representaba la misma existencia de Saitama fue el catalizador definitivo para esta nueva transformación. El aire se secó de inmediato, Saitama se puso un poco más serio y las lágrimas de gratitud de Garou se derramaron por sus mejillas. Innegablemente hay algo de belleza en los feos dibujos de Wan. En el manga, por su parte, como ya comenté, sin tanto choro ni drama, Garou alcanza su forma perfecta, también motivado por la injusticia que simboliza la mera existencia de Saitama. Hay algo que llegados a este punto hay que comentar: el protagónico de Tareo en las dos versiones. En el manga, Tareo se convirtió casi como en una especie de hijo adoptivo para Garou. Salió en demasiadas escenas, güey. No me cae mal el peque, pero nuevamente está ahí solo como una herramienta para humanizar a Garou. En el manga, la transformación a la forma perfecta del lobo pierde mucha seriedad al meter a Tareo en la ecuación. Paneles como este o este le quitan completamente el aura amenazante al Kaijin wannabe. En el webcómic también sale Tareo, pero ni de cerca tanto, solo aparece cuando su presencia le aporta algo a la trama. En el manga, una vez Garou alcanza su forma perfecta, reanuda los madrazos. Su técnica Gran Fajin, una técnica capaz de perforar edificios enteros, creo es uno de sus ataques más chidos. El Garou del manga, además de las alas masivas, también desarrolla un par de brazos extras. Otra diferencia notable entre ambas versiones fue la presencia o ausencia del cabezazo serio. En el webcómic, Saitama nos muestra este movimiento de su serie asesina, con la cual literal le voló un brazo a Garou. En el manga, este ataque nunca se realiza. Bueno, sí, pero no lo catalogan como serio. Los movimientos de la serie asesina de Saitama siempre vienen acompañados por letras masivas y concisas. Ahora, es justamente en este punto en el que encontramos la variación más loca entre ambas versiones. En el webcómic, una vez el Garou monstruo forma alada es derrotado, la pelea casi llega a su fin. En el manga, cuando el Garou forma completa es vencido, la pelea se pone aún más loca, ya que hace su aparición Dios. En la versión Murata One, Garou alcanza una forma aún más fuerte haciendo un contrato con Kami. Este contrato no fue voluntario, sino pseudo obligado. Cuando Garou tocó momentáneamente la mano de Dios, este con el look de Don Ramón obtuvo una parte de su poder infinito. De esta forma, Garou desarrolla ahora sí su fase Ultimate, su modo terror cósmico. En el manga, fue el modo cósmico el que llevó la escala de poderes de la serie al nivel de Dragon Ball Z. Garou mostró un puño fisión nuclear, un modo Saitama y una fase Blast. Su puño de fisión no solo provocó nubes atómicas, sino que nos regaló este panel movible. Garou, además, en su fase cósmica emanaba radiación letal por todo su cuerpo. Esta radiación mostró ser mortífera para las personas circundantes, excepto Saitama, por supuesto. Fue la explosión de rayos gamma del Garou cósmico la responsable de mandar momentáneamente fuera de cuadro a Saitama. Es aquí cuando hace su aparición otro personaje que nunca aparece en esta pelea en el webcómic: Blast. En el manga es Blast quien se encarga de entretener a Garou mientras el Pelonchas regresa a escena. La pelea entre estos dos personajes, pese a ser corta, es bastante chida y estuvo magistralmente ilustrada. Llegados a este punto, tenemos otro suceso que hace más notable la diferencia entre ambas versiones: la muerte de Genos. En el manga, posterior al breve combate entre Blast y Garou, Genos es asesinado. Esta acción Garou la realizó para liberar todo el potencial de Saitama. Sabía que el Pelonchas pelearía con todos si se enojaba. Una vez Saitama entrara en su modo serio, Garou lo copiaría. De esta forma, el cazador de héroes esperaba alcanzar la epítome de sus habilidades. La respuesta de Saitama al recibir el núcleo de su discípulo en las manos fue la esperada. Inmediatamente liberó un puñetazo serio contra el modo terror cósmico. El choque de este puñetazo con su contraparte copiada, así como la redirección de la Liga Galáctica de Blast, generaron que el combate entre Saitama y Garou se trasladara momentáneamente a Júpiter, más precisamente a una de sus lunas, Io. Ahora, antes de adentrarnos en la fumada que fue la pelea en Io, analicemos la seriedad de los puños letales liberados por Saitama. En el webcómic, Saitama sí usó movimientos serios, pero nunca con intención asesina. En el manga, la muerte de Genos provoca en Saitama una ira nunca antes sentida. Para este momento, la promesa que le había hecho a Tareo le valía madres. Quería que Garou pagara por su insolencia. En el webcómic, Saitama siempre aleccionó y guió a Garou durante toda su pelea. A fin de cuentas, lo veía como un güey jugándole al Kaijin. En el manga, Saitama, posterior a la caída de Genos, se siente infeliz. Lamenta la muerte de su discípulo y pese a
que se está enfrentando al enemigo más fuerte que ha enfrentado alguna vez, no siente placer alguno. La pelea desde este punto la desarrolla Saitama encabronado a una sola mano, y es así como llegamos en esta versión al volteo serio de mesa. Como se esperaba, Murata más que levantar el suelo, destruyó la luna con este movimiento. Sobra decir que se ve más impresionante la pared sólida que se levanta ante el Garou del manga. Representa mejor el muro descrito en el webcómic, uno insalvable. Además, se ve más mamalón levantar la pared de una sola mano que a dos. Posterior al table flip, Saitama en el manga ataca a Garou con otro ataque no aparecido en el webcómic, la serie de puños omnidireccionales, los cuales gracias a la copia de los portales de Blast, afortunadamente para el lobo no fueron conectados. Lo que sí conectó en su rostro fue otro puño serio del pelón enchanclado. En la versión manga, Saitama se vuela lanzando puños serios a diestra y siniestra. Esto demuestra al toque que el Garou modo terror cósmico es mucho más resistente que su contraparte final webcomiana. En el manga nos explican que para esta parte la evolución exponencial de Saitama no había parado de crecer. En el webcómic, Garou nunca demandó lo suficiente como para retar genuinamente al Brazers. En el manga esto es diferente. Garou fue directamente el catalizador de la evolución monstruosa de Saitama. Llegados a este punto en el manga, nos mostraron el movimiento serio más ridículo hasta el momento ejecutado por el pelón desnudo, el estornudo serio. Un estornudo intencionado destruye mundos. A esto me refiero con escalas de poder Z, güey. Es finalmente posterior al estornudo oblitera planetas y a la transportada de Garou que ambos combatientes regresan a la Tierra y el cazador de héroes finalmente es derrotado. El ending de la pelea difiere muchísimo entre versiones. En el webcómic, posterior al panel del Garou Máscara Rota, la tertulia entre Saitama y el discípulo de Bank es larga y tendida. Es hasta este punto que Garou ubica a Saitama. En un inicio, este había pensado que el Pelonchas era el arma secreta final de la asociación heroica. Sin embargo, ahora se acordaba del enchanclado. Es durante su plática con Saitama que Garou finalmente encuentra la catarsis definitiva. En el manga, Garou ubica a Saitama justo después de recibir este primer madrazo, es decir, casi al inicio de su pelea. En el webcómic, Saitama para Garou representaba todo lo que un héroe no debía de ser. Era caprichoso, mecha corta y un deudor. Sin embargo, el hecho de que Garou calificara a Saitama como un mal héroe significaba que este sí tenía una imagen clara de un héroe idílico. No negaba a los héroes, sino que los juzgaba. Había actuado como el antagonista de la asociación heroica, no porque quisiera jugarle al monstruo, sino porque quería demostrarle a los héroes lo incompetentes que estos eran en su trabajo. Algo así como Stein en Boku no Hero. La imagen ideal que tenía de un héroe no la veía reflejada en la sociedad heroica contemporánea, y por ende decidió pasar del dogma a la acción, cazando a los falsos salvadores. Este objetivo en concreto lo completó cuando humilló a toda la clase S en conjunto. Aún no entiendo por qué sacaron esta parte del manga. La madriza y la humillada que le pegan a la clase S creo les hubiera dado una mejor evolución a los personajes de la versión Murata. En el manga, por su parte, la catarsis de Garou nunca ocurre, al menos del Garou que al final nos queda. Posterior a regresar a la Tierra, Garou se percata de las consecuencias de sus acciones, al ver a Tareo muerto en el suelo, víctima de su radiación cósmica. Es ante el pequeño cuerpo del niño feo que el lobo llega a una nueva resolución. Acá ya se pone más volada la historia, decidiendo que le enseñaría su puño destructor de dioses a Saitama para que el Pelonchas lo llevara al siguiente level. Garou actúa momentáneamente como el mentor del Brazers. No me pregunten cómo el puño de Garou le dio a Saitama los conocimientos básicos sobre viajes en el tiempo, digamos que por la bendición y gracia de Dios. El chiste es que Saitama logra exitosamente viajar hacia atrás en su línea temporal. ¿Cómo sabía el Pelonchas cómo parar el retroceso? Simple, cuando vio el fotograma que le interesó, se salió del viaje astral a mano pelada. El Garou del futuro ominoso fue castigado por Kami al instante, siendo transformado completamente en una estatua de sal, como víctima de Sodoma y Gomorra. De esta manera, la pelea contra Garou regresa a este panel, el panel del recién nacido modo cósmico. O el Hermione y su giratiempo, Saitama se reintegra al pasado de manera exitosa, y con un solo puño, bueno, técnicamente con 0 puños, ya que el puño que soltó, lo soltó antes de crearse, el Pelonchas logra vencer a su rival sin que el combate hubiera siquiera empezado. Posteriormente, los dos Saitamas se amalgamaron en uno solo y el Garou Sodoma se desintegró en el éter. Solo fue el núcleo remanente del Genos que sí murió, el cual milagrosamente no se amalgamó con su contraparte, el único testigo y prueba de lo recién ocurrido. En esta nueva línea se evitan completamente las acciones del Garou cósmico y por ende se previenen todas las muertes que Garou provocó en el futuro ominoso, Tareo incluido. Genos no fallece y el viaje a la luna
luna de Júpiter nunca ocurre. Es la manera fancy y rimbombante de decir que al final todo fue un sueño, güey. Esto al menos a mí no me gustó. Me deja con una sensación de que Garo realmente no aprendió nada, porque la persona literal que lo aprendió falleció violentamente en el futuro. Al necio que se lo bajaron con un solo puño ni le dio tiempo de madurar. De hecho, el mismo manga dice que Garo en este panel no entendía qué carajos le había pasado. Así como había obtenido sus poderes, los había perdido. Posterior a la derrota de Garo, tenemos la escena de petición de ejecución. Por lo visto, en el mundo de One Punch Man es muy común para las masas pedir una ejecución pública a rompemadre. En el webcómic son los madreados héroes clase S los que piden esta ejecución. Amai Mask y el niño emperador son los voceros principales de este comando. En el manga no pierden tiempo pidiendo nada y al instante una bola de héroes insignificantes agarran a madrazos a Garo. En el webcómic, Garo una vez pierde solo busca la muerte. Sin embargo, lo que encontró fue una tunda de parte de su maestro Silver Fang. Estos golpes, como se dio cuenta Garo, no contenían nada de fuerza. Fang solo quería retrasar su ejecución. Esta tunda ya no ocurre en el manga, ya que la pelea entre mentor y discípulo ya la habíamos tenido previamente. Fue posterior a la madriza acomodada por el viejo Garra de Plata cuando Tareo aparece. En ambas versiones es el niño feo el responsable de proteger al cazador de héroes de la muchedumbre vengativa. Sin embargo, en el manga, Tareo tiene el mejor apoyo que alguien podría pedir. El pequeño es respaldado por el mismísimo Kingu, el cual condena a los falsos héroes por golpear a un herido frente a un niño. Es justo la distracción causada por King la que Garo aprovecha para escapar. En el webcómic fue solo Tareo el decoy que propició la huida. En esta versión, la llegada de Metal Knight tampoco sucede. En el manga, posterior a su batalla contra Saitama, vemos a Garo pidiendo trabajo y siendo corregido por su maestro. En el webcómic, este consigue la chamba de cargador y pasa desapercibido por algo de tiempo hasta que el destino nuevamente lo vuelve a alcanzar. El futuro de Garo en la versión de One se deja más a la deriva. En el manga obtiene básicamente el perdón de toda la asociación. Esto gracias a Bang, el cual se convierte en el tutor y guardián de Garo las 24/7. Digamos que Garo actualmente se encuentra en libertad condicional. En esta versión incluso se insinúa que Garo va a ser el sucesor de Bang como héroe clase S. Es decir, el lobo se plantea muy seriamente seguir el camino de su maestro, el camino de los héroes. De esta manera, la pelea más épica hasta el momento narrada en el webcómic y manga de One Punch Man concluye. En lo personal, me gustó más el desarrollo de esta pelea en el webcómic que en el manga. Siento que tuvo más trasfondo que su contraparte, y aunque no nos regaló escenas extraplanetarias, sí nos mostró un level de pelea elevado. Sin exagerar, el manga no es que no me haya gustado, algunas cosas me laten, como la aparición de Blast y el pasado de Silver Fang, pero creo que hacerlo muy Dragon Ball le quitó la profundidad conceptual a la pelea y la transformó en una batalla con ataques cada vez más locos. Estoy seguro que también hay bandita a la cual le gustó más la versión bien dibujada de Murata. Sus coloreados e imágenes con movimiento no tuvieron madre, güey. Como comentamos al inicio del video, en gusto se rompen géneros, y acá no estamos pa' chingarnos. ¿Y a ti? ¿Qué versión de la pelea entre Saitama vs Garo te latió más? Eso fue todo en otra extensa página del diario del mangaka Novaka. Si te gusta One Punch Man, Garo o Saitama, suscríbete al canal, dona tu like a la causa y síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y noticias otaku. Sin más, esperando que sin importar si es en webcómic, manga o anime, más bandita conozca la historia del asesino de los guantes rojos, me despido. Tactulakin, mangakas.